Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas, mwaramutseho Eutelsat 8, abakurikiranye ku cyogajuru en los Amazonas diferentes ndetse no ku países. cyogajuru Eutelsat mu Hoy, bihugu bigiye sábado bitandukanye. 25 de Uyu munsi abril wa none ku isabato de este año tariki 2026, 25 z'ukwa kane muri uyu mwaka wa buscamos 2026. Reka en el dushake Evangelio según San Marcos, mu butumwa bwiza bwa Mariko Mutagatifu en el capítulo 6, igice cya gatandatu verso 34 umurongo wa al 34 44, donde nos dice: ukageza ku wa 44 Y salió ahatubwira ngo Jesús y vio una gran Yesu multitud, yomotse abona abantu tuvo benshi compasión de ellos, bimutera porque impuhwe eran como kuko ovejas que no tenían pastor. bari bameze nk'intama Comenzó a zidafite enseñarles umwungeri. muchas cosas. Nuko atangira kubigisha ibintu byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati: dore aha hantu ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Nuko ngo bari bamaze kwiraho, Despídelos, basezerere despídelos bajye mu ngo no mu birorero y aldeas by'impande de zose, alrededor y compren pan. bihahireyo ibyo kurya. Respondiendo él les dijo: Arabasubiza ati: dadles mube vosotros de ari comer. mwe mubagaburira. Ellos le dijeron: Baramubaza que bati: vayamos y compremos pan tugende por 200 tugure denarios imitsima y'idinariyo 200 tuyibahe barye. y él les dijo: Nawe ¿cuántos arababaza ati: panes tenéis? mufite imitsima ingahe? Y vedlo. Y Mujye kureba. y al saberlo dijeron: Babimenye baramusubiza bati: ni 5 peces. n'ifi 2. Y les mandó Abategeka que ko hiciesen recostar bicara y les mandó que hiciesen recostar a todos abategeka por ko grupos bicara mu sobre la bwatsi hierba verde. butoshye. Y se recostaron por grupos de Nuko bashyira mu 100 en matsinda 100 y de 50 ijana en na 50. 50. O sea, de grupos de ukuvuga ngo 50 y de grupos de 100. itsinda rya 50, itsinda ry'ijana. Ahora vean la labor Noneho nimurebe que él les umurimo mandó a hacer yabategetse gukora, y vean la obediencia del pueblo murebe n'uburyo abantu para que el bumviye milagro y la gloria de Dios kugira fuera ngo manifestada igitangaza allí. n'icyubahiro cy'Imana kigaragarize hariya. Primero tenían que hacer algo, Mbere bagombaga kugira icyo una bakora, labor. umurimo, igikorwa. Cualquiera podría decir: Rero tengo umuntu hambre wese y yavuga ahora nos ati: van a mandar a sentar mfite ahí en la inzara, hierba. none ngo Uno baradutuma con ngo tujye hambre, kwicara hariya aquí mu no se ve rucaca comida mu por byatsi, ningún lado. nta n'ibiryo biri aha, Que dufite seguir inzara. la Ariko enseñanza. umuntu ashonje yagombaga directrices gukurikiza del amabwirizwa Si él no les estaba kumwigisha diciendo eso, yigishije. pues había que hacerlo. Ni- Aunque se viera kuko yari algo, yabibabwiye ngo babikore, bagombaga totalmente kubikora nubwo babonaga ari fuera de lo ikintu común, neza neza algo kidahuye inconcebible a la mente n'ibisanzwe humana, umuntu mu y buryo en adashobora vez de kubyibwira, mandarlos de una aho vez para kubatuma que compraran, ngo bagende baje porque podían guhaha cerrar los lugares, kuko se bashoboraga hacía no tarde, gufunga, los niños, amasaha madres, yakuze, abana, era como abagore. algo Urabona, normal o lógico que más byari bien los ikintu gisa enviaran. nkaho aricyo Despedirlos como kimenyerewe gisanzwe, humanamente le dijeron los discípulos. akabasezera Me imagino nk'uko que también abigishwa la gente bamubwiye. pensaba lo mismo. Ndibwira ko Bueno, n'abantu ya ariko batekereza kimwe se está nabo, acabando la actividad, lo mejor es que nos kuko vayamos. amateraniro Cada uno con su yararangiye, familia, ibyiza si uko jefe de twagenda familia. buri muntu wese Bueno, atahe vamos a aje iwe, recoger y vámonos. Pero espérate, bari espérate, n'inshuti ahora están tugende diciendo que nos sentemos en atariko 50, 50 o mutegereze, de 100 aravuze en ngo 100. twicare, ariko tujye twicara turi 50 Va a seguir 50, predicando, ahandi ¿qué hicara va a hacer? ijana. Arakomeza kubwiriza se nike agiye Lo que gukora. había que hacer era Icyo obedecer. bagombaga gukora kwari La ukumvira, obediencia kumvira delante de Dios imbere tiene y'Imana, recompensa. bigira La ingororano. obediencia, la Kumvira, obediencia delante de Dios tiene ukumvira imbere su y'Imana recompensa. bigira ingororano Ahora, yabyo. sigue Noneho diciendo, akomeje avuga, entonces tomó los 5 panes noneho afata ya y migati los 2 itanu peces y n'amafi abiri, levantando los ojos al cielo, ayoborera bendijo y amaso ku partió ijuru, los panes abiha umugisha, y dio a arabimanyagura, sus ya discípulos migati ayiha abigishwa para que be los pusiesen delante de ellos. kugira ngo Y babibashyire repartió imbere. los 2 peces Nuko entre todos. ya mafi abiri barayagabana La verdad bose, que ahí podríamos decir, sí que bivuze ukuri rindió aho esos twavuga, panes y esos ya peces, migati n'ayo mafi y comieron todos y se saciaron
y barariye bose recogieron de los barahaga pedazos bose nuko uduce 12 cestas twasigaye llenas utuvungukira y de lo que inkangara sobró de los peces. 12 Y los que ne comieron byasigaye eran kuri ya mafi 5,000 hombres. kandi abari aho bari abagabo ibihumbi Miren 5,000 Qué murebe manjar. Y ese plato, uburyo un ki plato ari de amasahani isahani 5 panes y 2 y'imigati peces. 5 Dio para 5,000 n'amafi personas. abiha abantu ibihumbi 5 Ahora vemos allí el milagro, noneho reka turebe igitangaza la hariya gloria de Dios siendo manifestada en la creación icyubahiro de cy'imana alimentos kigaragaza hariya ni para ukurema un ibiryo pueblo obediente. biremerwa abantu ishyanga En el predicar y ryumvira enseñar es que las mu ovejas kubwiriza no oyen la kwigisha voz. nibwo Pueden tomar intama asiento, si tienen la zumva ijwi bondad. mushobora kwicara nyamuneka En el predicar y mu enseñar kubwiriza es que las n'inyigisho ovejas niho intama la voz. zumva Ahí ijwi en la otra Biblia, mu yindi bibiliya a la izquierda escribe 5 panes, ibumoso yahanditse 5 ngo peces. imigati 5 amafi 5 Y también en un estudio ndetse no mu nyigisho zimwe bíblico que le colocaron esa za escritura, bibiliya yashizemo iki cyanditswe escribió la predicación yaranditse ngo ukubwirizwa y enseñanza por n'inyigisho compasión a la gente. kubwo kugirira abantu La impuhwe predicación y enseñanza kubwiriza por n'inyigisho a la gente. kubera impuhwe En el mensaje abantu bagiriwe que predicó de un butumwa saludo a ministros el yabwirije 12 mu de ntashyo noviembre z'abakozi del b'imana mu 2011 kwa cumi na en Ciudad kumwe México, 2011 muri Mexique México dice, República Mexicana dice, hay una pesca umurwa grande, mukuru repubulika ya peces Mexique hariho ukuroba escogidos, peces gukomeye grandes, y ya Amafi, resucitado intore, estaba. O sea que cuando ocurra la amafi manini, resurrección, vamos a estar una n'urupfu temporada aquí en la rwazuwe, tierra todavía. umuzuko O sea, numara son kuba 30, tuzabaha 40 ku isi Ahí puede agahe ser el pleno kangana n'iminsi cumplimiento hagati ya 30 de los peces cyangwa grandes. 40 Ahora aho miren, hazaba umwuzuro w'amafi vamos manini a murabona detenernos un momentito allí. reka En el mensaje de la pesca duhagarire akanya milagrosa gato que fue ubutumwa predicado el bwitwa 7 de ukuroba junio del kw'igitangaza mu 2003 zirindwi z'ukwa en karindwi Guatemala. 2013 yabwirije Nos dice, Guatemala aratubwira ahora ati esta noneho manifestación para este uko tiempo final kwigaragaza muri iki gihe será para cy'iherezo llamar y juntar todos los bizaba peces ari grandes, uguhamagarwa no guteranyiriza hamwe los amafi escogidos de manini Dios dentro de cyane los intore gentiles en el z'imana cuerpo zo místico hagati de mu Cristo, banyamahanga mu y mubiri luego los w'ibanga escogidos w'abizera del pueblo Kristo hebreo, que son hanyuma intore zo mu ishyanga ry'abaheburayo 144,000 abo hebreos, aribo 144,000 siendo que los by'abaheburayo hebreos van a creer en kubera ko Cristo, abaheburayo van bazizera entonces a Kristo ser cristianos también. rero Van a ser nabo bazaba peces abakristo también. nabo Ahora bazaba nabo recuerden amafi es noneho bajo la wibuke ko predicación del evangelio del reino, umunsi yo kubwirizwa porque ubutumwa ellos bwiza bw'ubwami entran a la kuko bo dispensación binjira del reino. muri dispensation Sí. y'ubwami Nuestro hermano Branham, mwene data Dios Branham hubiese permitido ir al pueblo hebreo, nk'iyi Imana ije Lo cual no kumwemerera se lo kujya ku permitió, ishyanga lo vio. ry'abaheburayo el ángel Imana le dijo, ntiyabimwemereye ahubwo no es el tiempo, ni es el yarakase ministerio, tiene que ser conforme a las escrituras. marayika Vean, aramubwira ngo dice ntabwo ari el doctor igihe William si Soto n'ubukozi que bwawe los bigomba kuba bishingiye mu byanditswe metería urabona ko Dr Soto a la dispensación de la avuga gracia, ngo yari kubashira mu gihembwe cy'ubuntu porque muri era la dispensation dispensación y'ubuntu que estaba kubera ko icyo abierta. gihe niyo dispensation Ahora yari los iriho dos olivos noneho imyera ibiri estarán trayendo la predicación del evangelio del reino a izaba irimo ellos, izana ukubwirizwa y k'ubutumwa ellos bwiza bw'ubwami kuri bo noneho entrarían bo a la dispensación del bazinjira reino, la cual es la muri que está dispensation abierta, y'ubwami porque la ari dispensación de yo la gracia dispensation está ikingutse cerrada. kuko dispensation y'ubuntu irakingwa Ahora, yarakinzwe Porque, dispensation recuerden, y'ubuntu noneho mwibuke que él dijo yaravuze ati en Primera de Corintios, mu bakorinto ba mbere capítulo igice 11, cya 11 verso 23, 23 en adelante, pero el verso 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, uko muzajya la muerte murya del Señor umutsima anunciáis mukanywera hasta kuri que icyo Él venga. gikombe muzaba mwerekana Todo eso urupfu corresponde rw'umwami yesu kugeza a la aho dispensación de la azazira gracia. ibi byose byagenewe igihe cya Correspondía todos esos dispensation y'ubuntu memoriales a la dispensación de la gracia. Y él escribe allí, imigenzo yose yo kwibuka yari yaragenewe igihe hasta la cy'ubuntu segunda venida de Cristo. aha aravuga ngo kugeza ku kuza kwa Porque kabiri para kwa el kristo cumplimiento de la segunda venida de kubera Cristo ko mu iba a gusozwa ser no kuza un kwa kabiri tiempo kwa kristo de un entrelace hazaba ari dispensacional. igihe Se iba a estar cerrando cy'isobekerana la dispensación de la ry'amadispensation gracia. hazaba harimo Y hakingwa él dispensation mismo era el y'ubuntu que le iba a cerrar. nuko Y él ni mismo nawe ubwe era el que iba a abrir uzahakinga la kandi ni nawe dispensación de reino. uzanakingura Por eso en dispensation Apocalipsis capítulo y'ubwami 10, niyo mpamvu mu ahí bizashira vemos igice a cya un fuerte 10 descendiendo del cielo, turabona marayika ukomeye con amanuka el ava mu arcoíris ijuru sobre su cabeza, o afite sea, umukororombya ku descendiendo mutwe we ni con ukuvuga ngo el pacto amanuka y no afite la mitad del isezerano arcoíris, sino
el atari arcoíris umukororombya completo, w'igice sea un ahubwo circo iris, umukororombya wuzuye es el pacto de Dios. umukororombya w'uruziga Ahora iyo vean isezerano ustedes allí que él ry'Imana. mismo murabona aho es ngaho el que ko dice en el niwe verso ubwe 6, uvuga y juró por el que umurongo wa vive por los gatandatu siglos de los siglos, que creó arahira el cielo y las ihoraho cosas que yaremye están ijuru en él, n'isi y la tierra y las cosas que n'ibirimo están en ella, y n'isi el mar n'ibirimo y las cosas que están en n'inyanja él, que el n'ibirimo tiempo no será ko más, no nta sería gihe más. kizabaho Y ukundi. escribe de redención. yandikaho ngo igihe cyo ¿Quién es el que gucagakiza culmina la uwo ni dispensación dusoza de la gracia? El mismo dispensation Señor en su y'ubuntu venida, el niwe ángel ubwe fuerte, umwami ubwe mu kuza el kwe marayika que ukomeye kandi niwe descendía. Ahora umanuka. vean rero murabona lo que sigue diciendo aquí en la pesca milagrosa. kuko akomeje kuvuga mu kuroba Ahora podemos kw'igitangaza. ver noneho que esta dushobora es una obra kubona que está prometida para ko ser uyu hecha ni en este umurimo tiempo final wasezeranijwe y gukorwa muri iki gihe corresponde a la cy'iherezo tercera kandi etapa. ujyanye Ahora vean, no gukura ellos kwa gatatu. Van a urabona ko comprender bo lo que fue la bagenda primera venida del basobanukirwa Señor como uko kuza el k'umwami Cristo, byari byo ndetse uburyo y ki por eso Kristo pueden llamarse luego Pero- cristianos. Y nyuma nabo bazitwa en abakristo. su segunda venida vean Mu kuza kwe kwa que lo kabiri conocerían también como el bazamumenya ungido, como el Mesías nk'umusigwa prometido. kuko mu kuza kwa mbere Por lo bamumenye tanto, es el Ujú. mismo Señor, nk'abakristo, mu kuza kwe kwa kabiri el nk'umusigwa Cristo, el bazamumenya ungido, el nk'umusigwa Mesías, kuko mu la kuza kwe misma kwa persona. kabiri Kristo Ahí ni se darán umusigwa, cuenta Mesiya ni umuntu umwe, lo que aho fue la primera venida del bazatahura Señor y lo que es kuza la kwa mbere segunda k'umwami icyo venida byari del cyo Señor. no kuza kwa Ahora, kabiri así k'umwami como icyo ari cyo. Noneho neza Él nk'uko nos habló aquí we que en el atubwira tiempo final serían recogidos esos ko mu peces gihe cy'iherezo ayo mafi azarobwa medio de la humanidad también. hagati mu bari mu Se estaría iyobokamana llevando a hagati cabo mu un bantu bose recogimiento hazaba de harimo hakorwa cizaña. ugukusanyirizwa hamwe Miren el libro de las edades, ni n'urukungu narwo rukusanyirizwe hamwe mu gitabo cy'ibihe Editado birindwi by'igitabo en igitabo la página cyasubiwemo 320, ku rupapuro rwa magana atatu na acá en makumyabiri el libro aha mu gitabo rojo es 320, el azul cy'umutuku magana atatu makumyabiri naho Vamos a igitabo ver. cy'ubururu reka turebe 320 del rojo, magana atatu na makumyabiri mu gitabo cy'ubururu en el azul 317 debe ser, cy'ubururu ni magana atatu na cumi na karindwi aho 317, magana atatu na cumi na karindwi el párrafo que comienza, paragarafu el grano de itangira trigo que llegó a ser una planta para la cosecha. Ahí. agatete k'ingano gahinduka agati Vamos a kazasarurwa comenzar aho ahí. Miren, twaheraho dice, murebe aravuga el grano de trigo que llegó a ser Detén ingano. una planta para Ni la hinduka cosecha, hagati, ahí encima escribe mu el gihe trigo, cy'isarura yandika es hejuru el y'ingano registro de la iglesia. ni igitabo Acá en el azul cy'itorero escribe a la izquierda planta de mu bururu trigo y una ibumoso piedra yandika angular mu y las gati edades. k'ingano ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero Y así como no toda la planta de trigo neza es nk'uko grano de ibiti byose trigo, by'ingano y atari como intete no toda la z'ingano planta es utilizada kandi en la cosecha, uduti así twose también ntabwo es con la dusarurwa iglesia. No toda niko la iglesia n'itorero es la bimeze novia. ntabwo Y itorero tampoco ryose ari les da la vida umugeni eterna a la iglesia nta entera, nubwo baha O sea, itorero ryose rihabwa ubugingo buhoraho a las noneho denominaciones. No todo amadini ese pueblo ntabwo es ari yose aba la ari novia, abantu no toda la iglesia es la novia, sino que es un grupo umugeni pequeño. ntabwo Y tampoco bose ari umugeni ni itsinda es rito noneho nta nubwo Toda la iglesia, ari las itorero denominaciones ryose que obtendrán abanyamadini vida eterna. si bose bazabona ubugingo buhoraho Solamente son ese gusa grupo de fatuas n'itsinda gusa Ahora rya recuerden ari b'abapfapfa que ellos van a Mwibuke recibir noneho. vida eterna, bo bazahabwa recibirán ubugingo en la tercera bw'iteka etapa bazahabwa fuerzas para gukurwa kwa entrar a la gran gatatu tribulación y dar sus vidas y luego imbaraga resucitar después zibashisha del kwinjira milenio. mu kaga gakomeye Pero no la gupfa denominación como no kuzazuka organización nyuma no y'imyaka recibirá al Señor en su igihumbi. segunda ariko venida. abanyamadini nk'amadini ntazemera kuza Sí, kwe kwa los kabiri individuos, porque Dios yego abantu ku obra giti en medio de cyabo gentiles kuko con imana hagati mu individuos. banyamahanga ikorana na muntu wese ku giti cye pero una parte de ella es untada al ariko alfolí y otra umugabane umwe wabo parte es ukusanyirizwa mu reservada para kigega que pueda entrar a vida abandi eterna en la segunda bakazigamwa kugira resurrección. ngo ¿Ves? Ahí bazinjire está, mu bugingo las buhoraho fatuas. mu muzuko wa kabiri ntabo ni abari Y b'abapfapfa otra ngaho aho bari parte que es conocida mugabane como paja es quemada en el lago de gereranywa fuego. Esa es la ni cizaña. umurama batwikwa n'umuriro wo mu Esto es rukungu exactamente lo que dijo neza neza Juan el ibyo nibyo Bautista yavuze y también Jesús. yohana umubatiza na yesu Juan dijo igihe que el trigo yohana yavuze sería ati untado en el alfolí ingano y la zizashyirwa paja hamwe mu sería kigega quemada. Lucas 3:17.
Jesús muramutwikwe dijo, coged gatatu cumi na primero la karindwi cizaña, yesu o aravuga ati tomad mubanze primero la muhambire cizaña, urukungu y luego mubanze recoged mufate el trigo. urukungu mbere Mateo hanyuma 13:30. musarure ingano El Matayo 13:30. movimiento ecuménico ishyirahamwe juntará las ry'amadini mpuzamahanga iglesias rizashyira cizañas. hamwe amadini urukungu Ahí escribe a la izquierda o a la aho derecha. ibumoso yandika cyangwa iburyo Escribe a la yandika derecha yandika cizaña, iburyo urukungu porque la cizaña tiene que ser juntada primero. urukungu rero Y rugomba aunque su kubanza fin es rugashyirwa hamwe ser mbere quemada, ellas no son kuko iherezo quemadas ryayo cuando yego ni son ugutwikwa juntadas, sino que ntabwo son batwikwa kirimo reservadas para un bahambirwa tiempo futuro, barazigamirwa el cual igihe es el kizaza cual es al fin de los 1000 ariho años. ku iherezo Ahora vean ku iherezo ry'imyaka igihumbi cómo murabona la cizaña juntada uburyo ki urukungu primero, rubanza guhambirwa para luego, mbere en un tiempo kugira ngo futuro, hanyuma mu gihe ser kizaza quemadas. ruzatwikwe eso es después del milenio. aho ni Y dice, nyuma o sea, y'ingoma la y'imyaka segunda igihumbi resurrección, ni ukuvuga ngo nyuma y'umuzuko wa diciéndolo kabiri Así Komeza kubivugaho es con la iglesia novia. nuko Primero es uko juntado, ariko recogido, itorero umugeni ribanza esos peces gukusanyirizwa hamwe grandes, rigasarurwa n'iya mafi y manini también nuko ndetse kandi peces de medio del amafi pueblo hebreo son yo hagati mu recogidos ishyanga también ry'abaheburayo para nabo un evento futuro. barakusanyirizwa hamwe La mu novia gihe pues el kizaza evento futuro umugeni rero mu a gihe corto kizaza plazo es su mu gahe transformación. kagufi ni ukuvuga ngo habanza guhindurwa Y kwacu Los kwabo 144,000 ibihumbi ijana na para mirongo ine na más bine despuesito, kugira ngo hanyuma resucitar, y'agahe gato bo luego de los bazuke 3 años y medio de la gran nyuma y'imyaka tribulación. itatu n'igice Y ese y'akaga otro grupo, gakomeye las fatuas, primero irindi es tsinda recogido y ryo luego bapapa serán en bahambirirwa un hamwe tiempo futuro, nyuma ya eso será después mu del gihe milenio, kizaza aho ni resucitar, nyuma y'ingoma y'imyaka a vida igihumbi eterna, si salen bazazuka bien, bazukira en el ubugingo juicio. buhoraho nimba los que salgan mal urubanza no rubagendekeye entrarán, neza porque ellos están aho escritos en el urubanza libro de la vida, ruzatsinda en donde pueden ser ntibazijije borrados. kuko banditse mu también gitabo está el otro cy'ubugingo grupo, aho bashobora Que gusibwa aquí vemos que ayandi son matsinda recogidos abiri primero, aribo la tubonye ko cizaña, babanza para luego gukusanyirizwa hamwe después del milenio, mbere entonces babanza gukusanywa está nabo frente al trono nyuma blanco, ser y'ingoma y'imyaka juzgados, igihumbi y bakaza ahí imbere y'intebe y'ubwami yera ser bagacira condenados, urubanza aho bagakatirwa ahí noneho él dice ser aho aravuga ngo quemada esa bagatwika paja en el lago de fuego. ubwo rukungu mu nyanja yaka umuriro Sigue diciendo, pero ya Akomeza una vez avuga, que la ariko cizaña ha sido juntada, urukungu el rukimara rapto gushyirwa puede hamwe suceder. Y en izamurwa realidad rishobora suceden kuba en algún z'ukuri momento entre cuando riba la cizaña es mu juntada igihe y urukungu cuando rumaze el anticristo guhambirwa es revelado. O sea, n'igihe cuando antikristo se amaze revela. guhishurwa ni ukuvuga igihe azahishurwa Ahí escribe a la derecha hacia arriba el iburyo yandika rapto hejuru ngo luego que la izamurwa cizaña nyuma es juntada. urukungu rumaze guhambirwa Entonces vendrá el día cuando noneho todos estarán juntos hazaza como igihe es visto en Daniel 7:10. ubwo El rey estará daniyeli allí con su yabibonye esposa, y nk'iminsi irindwi enfrente de umwami ellos estarán azaba ari las umugore we imbere ye multitudes que han de ser hazaba juzgadas. hahagaze ibihumbi Sí, n'ibihumbi todos están bazacirwa urubanza yego Todos bose los bazaba libros bari son aho abiertos. ibitabo Una byose disposición birabumburwa final de todos aho es hecha. ni ukugaragazwa La kwa cosecha byose ciertamente aho está niho cumplida. bikorerwa Los libros para siempre umusaruro son uzaba cerrados. wamaze gusozwa Y arriba ibitabo escribe bikaba allí, bikabumbwa El burundu juicio es yandikaho igual. El urubanza ruhwanye espiritual después de la urubanza séptima rwo edad. mu mwuka O sea que ni eso nyuma y'ibihe corresponde a la birindwi edad de by'itorero la piedra angular. ibyo ni ibyagenewe igisekuru ciwe rikomeza imfuruka Ahora miren aquí en un escrito noneho nimurebe aha mu cyanditswe nos dice aratubwira Satanás y su Satani iglesia ramera, n'idini pesca rye la maraya cizaña. baroba Pero Cristo urukungu con su iglesia ariko kristo hamwe n'itorero rye pesca el alma de los aroba escogidos, ubugingo que son los bw'intore peces grandes de Dios. aribo El trigo. mafi akomeye y'imana ingano Vuelvo a leerlo. Satanás ndongera y su mpasome iglesia shitani ramera pesca la n'idini cizaña. rye maraya baroba Pero urukungu Cristo ariko con su kristo iglesia, ahí escribe hamwe encima, n'itorero rye o yandikaho sea, en su hejuru iglesia hejuru pesca mu el itorero alma rye de los baroba escogidos, que son los peces ubugingo grandes de bw'intore Dios. ariyo El mafi trigo. manini y'imana ingano Ahora sigue aquí noneho aha diciendo en el akomeje mensaje avuga muri ubu butumwa el saludo al ministro que comenzamos a leer, intashyo z'abaminisitiri twatangiye dusoma y ahí lo vamos a dejar Aravuga. quietecito
ibyo tuba tubiretseho gato a que dutegereze estemos transformados y que los muertos en nitumara Cristo guhindurwa resuciten. Y abapfuye bizeye entonces Kristo veremos cómo va a bazutse ser esa temporada. aho niho tuzabona Ya no ako gahe tendremos uko kazaba problemas. kameze Ya el nta kibazo problema tuzaba de tugifite namba madrugar también se terminó. ibibazo byo kuzinduka El kare problema bizaba de ir al byarangiye trabajo también se terminó. ibibazo byo kujya ku kazi bizaba Nadie va a ir byarangiye al trabajo ya nta n'umwe glorificado. uzajya ku kazi yamaze ¿A qué? guhabwa umuriro ¿Qué le ubwiza pueden dar gukorera que iki usted no pueda Ninde? hablar a existencia? Wowe O sea, ¿para ushobora qué kuvuga bikabaho madrugar? waje ¿Para gukorera qué ir al iki trabajo? Si wabyutswa ya n'iki kare todos los waje gukorera problemas y iki todas las situaciones kandi ibibazo byose han de ser ingorane resueltas. zose zakemutse Así que va a ser una temporada de 30, 40 días. rero Dice el kazaba ari agahe hermano k'iminsi Branham mirongo que itatu será kugeza kuri mirongo ine Branham niko después de la avuga resurrección, bizaba como nyuma fue y'umuzuko cuando Jesús, kuko después byagenze de la kuri resurrección yesu de él, fueron amaze 40 días que kuzuka estuvo nyuma con los y'umuzuko we discípulos. yagize iminsi mirongo ine hamwe n'abigishwa Aunque be al resucitar subía al cielo, kabone n'ubwo se presentó, yazutse azamuka mu presentó su ijuru sangre del sacrificio, fue aceptado, arahigaragaza y agaragaza luego amaraso bajó y estuvo con y'igitamba sus aremerwa discípulos nyuma unos aramanuka 40 abana días. n'abigishwa be Ninguno de nk'iminsi los mirongo ine mensajeros ha cumplido bamesaje nta n'umwe muri bo esto, wasoje porque dice ibi que solamente en su primera venida vemos allí que mu estuvo kuza 3 kwe kwa días mbere ausente, turabona ko yagize iminsi itatu y en su adahari segunda venida, conforme mu kuza al kwe kwa orden de su kabiri naho venida, nk'uko bishingiwe muri vemos gahunda yo ese kuza kwe ministerio tubona ko ubu solamente bukozi 3 días y busa medio de ausencia, buzagira iminsi itatu n'igice budahari y vuelven noneho a repetirse esos 30, 40 hongeye días kandi en medio de la kwisubiramo iglesia novia. ya minsi hagati mirongo itatu O kuri sea mirongo ine que hagati eso se va y'itorero a mu mbere repetir, dice ahí el ibyo doctor Williamson, bizisubiramo porque dr soto aravuze ati él murabona dijo que sería kuko paralelo en yaravuze todo, ngo bizaba página bibangikanye 119, bisa muri párrafo byose ku rupapuro rw'ijana na cumi 1058 del n'icyenda libro de citas. icumi mirongo itanu n'umunani O sea mu gitabo que eso cy'imirongo se va a yakusanyirijwe repetir. hamwe Y ni estuvo ukuvuga ngo ibyo predicando bizisubiramo y haciendo muchas señales también azaba arimo abwiriza entre sus akora discípulos. n'ibitangaza byinshi cyane hagati mu bigishwa be Así que nuko por ahí rero puede estar la carpa aho catedral, donde está ihema rizaba rihari prometido que habrá grandes hasezeranijwe ko maravillas. hazabaho En el ibitangaza libro de bikomeye citas, mu gitabo cy'imirongo rero en la yakusanyirijwe hamwe página ku rupapuro 12, rwa cumi na kabiri ahí nos habla de aho esa pesca, atubwira kuri uko kuroba y ven ustedes en un escrito, urabona namwe mu página byanditswe 12, la columna del cumi na lado derecho. kabiri Ya ustedes iburyo han leído esta cita, vamos a leer la partecita donde él escribió. uyu murongo Ahí el escrito. nari nabasomeye ndabasomera gusa aho Miren, él dice, yanditse pero ahora en esta visión yo miré en el agua cristalina truchas nuko iridiscentes, ndebye grandes y amazi hermosas, yera y el lago mbona era amafi meza extremadamente grande. ikiyaga Todo cyari alrededor kinini cyane habían cientos y cientos aho de hose ministros cogiendo mu pescados mpande hari ba pequeños. minisitiri Yo dije en benshi mi corazón, bari udufi duto yo soy tan ndibwira mu buen mutima pescador wanjye como ellos, nzi o kuroba quizás cyane mejor nka que lo bariya que son ndetse ellos. nanabarusha Ellos estaban narusha na vean, bariya bo murabona pescando barimo baroba personas que abantu no pertenecían, batabarirwa mu mugeni eran peces pequeños. ariko twari udufi duto Yo quería coger un pez grande y hermoso y comencé a nashatse preparar kuroba mi amafi línea y manini meza señuelo. ntangira gutegura Entonces, de umutego mi wanje wo lado kuroba derecho, detrás de n'indobano mí, vino la ibi misma buryo voz bwanjye del ángel del Señor, rya jwi rya marayika quien me w'umwami había bwaryo hablado a mí riraza desde que yo era ryari niño, ryavuganye diciendo, nanjye kuva yo nkiri te muto rirambwira enseñaré cómo riti pescar, ngiye pero tú debes de kukwigisha uko guardar baroba silencio, no ariko digas nada uceceke acerca de ello. ntigire icyo ubivugaho habe Yo na mba contesté, yo lo haré. ndasubiza nti ndabikora Asegura tu arambwira señuelo, indobano esto lo zawe hice. n'umutego Entonces él bitegure dijo, ndabikora ahora para coger aravuga esos ati peces noneho grandes, rero kugira ngo tienes que urobe ir amafi más allá manini hacia lo profundo del agua. umanuke mu mazi Iriho a la winjire derecha una imbere estrella mu de mazi David. maremare iburyo Y hashinye él inyenyeri ya escribe ahí dawidi hacia arriba los yandikaho peces hejuru grandes hoy amafi es manini igual none en la bihwanye tercera etapa, no gukurura kwa dos puntos, gatatu en la pesca ashyiraho final. udupwe tubiri ukuroba kwa nyuma Los, él, o sea, el noneho pescador, we y escribe los también. akitso umurobyi Los yandika peces grandes nabo hoy es igual en la amafi tercera manini etapa, none en bihwanye la mu pesca gukurura final. kwa gatatu udupwe Dos tubiri puntos. mu Pescador, kuroba y encima kwa nyuma escribe los y escribe él también. yandika ngo abarobyi ustedes yandika que nawe umurobyi Esa es la tercera etapa murabona ko ni mu gukurura que kwa es llevada a gatatu cabo, niho esa pesca hakorerwa milagrosa.
uko la pesca de los kuroba kw'igitangaza 153 kuroba peces que son representados amafi allí, 153 ahagarariye ocasión, hariya en el tiempo n'ayandi de ya Jesús. cagihe Ahora sigue mu diciendo gihe aquí cya el yesu mensaje. Y noneho puede akomeje comenzar kuvuga muri ubu butumwa antes de rero la byahera resurrección mbere para preparar al y'umuzuko pueblo kugira ngo abantu para la fe de yatangira rapto. mbere y'umuzuko kugira ngo ategurire abantu Tiene que ser antes, ukwizera kw'izamurwa porque bigomba kuba mbere el hermano kuko Branham dijo mwene data Branham que aravuga la ati iglesia novia ko itorera todavía umugeni no tenía esa fe de rapto, esa fe de traslación, y que se necesitaría Ntihabwe kwizera esos 7 kw'izamurwa. truenos para kandi despertarla. kazakenerwa Miren, guhinda kurindwi kw'inkuba kugira ngo kumukangure o sea, para Urebe, fe de rapto, kugira ngo página aronke 104 del kwizera libro de los kw'izamurwa sellos. 104 Y mu yo gitabo creo que por medio de los cy'ibimenyetso 7 truenos será revelado Ndibwira en los ko biciye mu últimos guhinda días kurindwi lo kw'inkuba que se niho necesita, lo arizo que se necesita para zizahishura ku aparejar munsi ya nyuma la ikizaba novia, gikenewe para cyo tener la fe del gutegura rapto. umugeni Porque con lo ategurirwa que kugira tenemos kwizera ahora no kw'izamurwa. podríamos subir. kuko Hay algo que ukwizera tiene dufite que venir para ntitwazamurwa aparejarnos. hari ikindi Porque como kigomba estamos kuza ngo ahora, kidutegure apenas podemos kuko tener tumeze ubu suficiente fe para la nta sanidad nubwo divina. dufite kwizera Tenemos que guhagije tener kwatuma dukira suficiente fe indwara para ser tugomba transformados en un kwizera momento y ser guhagije sacados de esta kuduhesha tierra. guhindurwa mu mwanya Y arriba muto escribe, tugakurwa aha ku isi fe, hejuru también yandika escribe ngo en los 7 kwizera truenos yandika la fe del ngo rapto. guhinda kurindwi kw'inkuba Los ukwizera truenos contienen la fe de kw'izamurwa rapto. guhinda kurindwi Y kw'inkuba en la página kurimo 104 ukwizera abajo escribe los kw'izamurwa truenos, fe de 104 rapto. munsi guhinda kw'inkuba yandika ngo En la 128 kwizera kw'izamurwa 128 es que también nos dice, aho naho niho hatubwira ahora los 7 truenos de Apocalipsis noneho rero guhinda kw'inkuba permitirán que él muestre kuzahishwe a la novia cómo prepararse para kuzemera obtener kwereka esa gran umugeni fe de uko traslación. yitegurira kuronka uko kwizera Ahí se me escribe kw'izamurwa los truenos, hejuru y a la yandika ngo derecha, guhinda kw'inkuba fe de iburyo rapto hacia abajo y una piedra kwizera angular y las edades. kwizamurwa munsi ibuye Porque rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero kuko Es en los truenos n'uguhinda en kw'inkuba donde la ni iglesia muri novia zo estaría recibiendo itorero zizaba zirimo esa fe de zironkeramo rapto. También en la página ukwizera kw'izamurwa no ku rupapuro 212 nos habla de esto, dice, la magana novia arindwi na kabiri todavía no ha aratubwira tenido un umugeni avivamiento, kugeza ubu todavía ntaragira no ha habido allí ububyutse ningún avivamiento, kugeza ubu ninguna ntaragira manifestación de Dios ububyutse para sacudir nta la no novia. kwigaragaza kw'imana Estamos kwanyeganyeza esperando eso. umugeni kuraba Se necesitarán esos 7 turabitegereje truenos misteriosos hazakenerwa uko para guhinda despertarla. kw'inkuba kubwira kugira Él ngo los mandará, ukangure lo ha prometido. azazohereza yarabisezeranije Y ahí a la izquierda ibumoso aho describe el avivamiento de la yandika novia, ngo ububyutse bw'umugeni escribe los truenos y también escribe el guhinda estremecimiento. kw'inkuba yandika ngo no Y dibuja ahí una gukangurwa piedra angular, las kunyeganyezwa edades y las enumera del ibuye 1 al rikomeza 8. imfuka arayishushanya n'ibihe by'itorero abishyiraho urutonde ku mubare Y la kuva ku flecha mbere kugeza del ku y'umunani avivamiento de la novia y la flecha hacia la akarongo piedra angular. k'umwambi ububyutse bw'umugeni aruganisha mu ibuye rikomeza imfuruka umurongo w'umwambi Ahora noneho dice, sigue diciendo aquí en Aravuga. el mensaje, akomeje kuvuga muri ubu butumwa y ati puede comenzar antes rero de la resurrección para byanatangira preparar al mbere pueblo para la fe de rapto. y'umuzuko Puede kugira ngo comenzar abantu a bitegurirwe funcionar la kwizera carpa kwizamurwa con o sin ihema milagro, ryatangira gukora con la nta predicación. bitangaza Porque bigatangizwa ven no ustedes que la kubwirizwamo predicación, murabona ko kubwiriza la enseñanza es lo más kw'inyigisho grande. nibyo bikomeye Miren cyane en la página 15 murebe ku del rupapuro rwa cumi libro na de gatanu citas, mu gitabo cy'imirongo yakusanyijwe hamwe párrafo 110 dice, ku 110 cuando aravuga usted ve visiones, es Mu gihe tan ubona amayerekwa, maravilloso y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero aún la predicación de la palabra ndetse es no kubwiriza millones de kw'ijambo millas más allá de eso. kubwiriza kw'ijambo Porque es lo biruta más kure grande. El revelar la palabra es lo más ibihumbi glorioso, lo más n'ibihumbi grande. Ese es el kuruta milagro más grande. amayerekwa Y él kubwiriza escribe kw'ijambo nicyo arriba, gitangaza la gikomeye predicación cyane de la yandika hejuru palabra es kubwiriza mayor ijambo que las visiones. biruta kure cyane kugira amayerekwa La predicación de la palabra kubwiriza ku butumwa es mayor bw'ijambo que las visiones. biruta kure Y miren en el amayerekwa mensaje Cristo es el Murabona? misterio de Dios es ubutumwa revelado bwitwa kirisito ni ubwiru en la bw'imana página buhishuwe 15 ku rupapuro rwa 15 de este mensaje. muri ubu butumwa Ahí nos dice, aratubwira la razón por la cual no entraré a Impamvu. predicar hoy es porque pienso que en la ntinjira ngo mbwirize enseñanza none podemos nuko nibwira ko entender mejor inyigisho que tomando mu algún nyigisho niho texto y dar aquí y twasobanukirwa neza allá. cyane De esta manera lo fata podemos icyanditse enseñar. tukagishyira hano na hariya na hariya
uko niko dushobora kwigisha rero. Y ahí él escribe diferencia Yandikaho entre predicar itandukaniro riri enseñar. hagati yo kubwiriza no kwigisha. Diferencia entre predicar. Itandukaniro y riri hagati enseñar. yo kubwiriza no En las edades kwigisha. también nos habla No mu bihe libro de las by'itorero naho edades. haratubwira mu gitabo cy'ibihe birindwi by'itorero en la página 437, que es la 437 del azul, muri kiriya ni cy'ubururu ni 333 437 437 dice, aravuga yo sinceramente ngo creo que el njyewe Espíritu de gusa Dios nos ha dado, nizeye ko umwuka nos ha w'Imana estado hablando, wakomeje kugenda no utubwira solamente enseñándonos atari las ukutwigisha verdades de las gusa edades, ukuri ko mu pero bisekuru, también ha estado obrando ahubwo ndetse wakomeje fielmente kugenda con ukora neza corazones de neza individuos para que ellos ukorana aprendan n'umwuka a wa buri él. muntu ku giti cye kugira ngo Esta es la bamwiyegurire. razón Iyo niyo de mpamvu predicar y enseñar, yo kubwiriza ndetse no porque es kwigisha, en el predicar kubera ko ni y mu kubwiriza enseñar, ndetse no mu en el kwigisha, enseñar mu de la kubwiriza ndetse no palabra, que kwigisha las ovejas ijambo oyen la voz de nibwo Dios y intama le siguen. zumva ijwi ry'Imana Ahí en el rikazikurikira. azul escribe a la Ahangaha izquierda mu ovejas, cy'ubururu ibumoso yandikaho ngo también aquí intama, en el ndetse ahangaha no muri libro iki rojo, a muri la gitabo izquierda hacia arriba escribe, cy'umutuku en el predicar y ibumoso yandika enseñar, ngo mu es que las kubwiriza ndetse ovejas no kwigisha oyen la voz. nibwo intama zumva Y miren en ijwi. este escrito, Ndetse hari n'izindi nyandiko aquí nos dice, aha predicar la aravuga palabra, kubwiriza luego ijambo, vendrá, le hanyuma seguirán hazaza los milagros a la palabra hazakurikira revelada. ibitangaza, Eso es un estudio bíblico. ijambo ryahishuwe mu nyigisho za Bibiliya. Predicar la palabra, luego Kubwiriza vendrá, ijambo hanyuma le hagakurikira seguirán los milagros a la hazakurikirwa palabra revelada. ibitangaza bikurikira lo ijambo primero es rihishuwe. Ni ukuvuga ngo La icya mbere predicación, la enseñanza y luego la vindicación. n'inyigisho hanyuma igihamya. Ahora él sigue diciendo, puede Noneho akomeza comenzar a avuga funcionar la carpa con o sin milagros. ihema con la ryatangira predicación. Y de momento gukorerwamo nta bitangaza puede ahamwe entrar no la parte de los hagatangiramo no milagros. kubwiriza, Ahora nuko los milagros, hagakurikiraho igihembwe cy'ibitangaza. Vean. Noneho ibitangaza dice en la Bravo. página 22, que son para aravuga los ku rupapuro ministerios de makumyabiri na Moisés y kabiri de Elías. Página ibitangaza 22, ni igihe cy'ubukozi bwa Mose na Eliya. Del libro Urupapuro de rwa citas. 22 mu gitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe. y allí están esos dos Aravuga. testigos. Y cuando ellos atormenten al abahamya mundo babiri con naho sus predicaciones igihe y nibatangira reúnan kubuza otra vez a los amahoro judíos no trayéndolos kubwiriza a kwabo, arrepentimiento, bakongera kandi trayéndolos otra vez a que gukusanyiriza crean, hamwe abayuda cuando bakabazana vean a bagatuma Jesucristo bihana, viniendo por su novia, ellos bagatuma dirán, bizera mu gihe mira, bazabona Kristo aje este kumugirira, es el bazavuga Dios bati nimurebe a quien murebe, esperábamos, uyu ni Imana, este es él, iyo twe twari pero no viene dutegereje, por ellos, uyu ni we, viene por ariko su ntaje novia. iwabo, Y aje más abajo ku dice, mugeni we. cuando el Señor Jesucristo Munsi venga yandika, por su novia y aravuga ellos ati lo igihe vean a él, umwami ellos azaza ku dirán, itorero rye, ese bo es bazamubona el bavuge que hemos bati esperado. Aquí uyu ni está we él, twe twahoze Él se dutegereje, levantará nguyu con ari sanidad hano, en sus alas. azatangira afite Ahora ugukiza mu miren, mababa ye. En la Noneho 1208 murabona es donde él nos habla muri 12:08 aho que esos atubwira milagros son para ko ibitangaza ni iby'igihe cya Mose na Eliya. página 136, párrafo 136 1208 dice, la novia, ku esa es la 12:08 pregunta que le hicieron. umugeni Fueron tres preguntas ahí. ni ikibazo La bamubajije. novia, antes que venga Jesús, Bamubajije ella ibibazo tendrá bitatu todo el hamwe. poder del Mbega Espíritu Santo mbere para yuko hacer Yesu milagros, aza umugeni aza afite imbaraga levantar zose z'umwuka wera zo y gukora así ibitangaza, sucesivamente kuzura como la lluvia n'abapfuye, tardía. ndetse Y es kimwe esta lluvia n'ibindi, tardía kimwe n'imvura para los y'itumba n'imvura 144,000 ese imvura y'itumba judíos. ni ku bihumbi ijana na Tendrán mirongo ine na todos bine los by'abayuda. ministros esto, y Ese estamos abakozi solo b'Imana bose esperando la bazaba venida. bafite ibyo, Ahora cyangwa se lluvia dutegereje kuza tardía, gusa, 144,000 noneho si imvura judíos. y'itumba ibihumbi ijana na mirongo ine Eso na bine es by'abayuda. cuando Elías y Oya, Moisés. ibyo Allí ni es donde igihe los cya milagros Mose na tienen Eliya, lugar. aho nibwo hazaba ¿Dónde ibitangaza. tienen lugar los milagros? Ibitangaza bizaba En ryari? el instrumento en donde el Espíritu Mu Santo estaría gikoresho operando los cyo ministerios de umwuka Moisés y wera de azaba Elías. arimo akoreramo No ubukozi bwa Mose na para Eliya. todos los Ntabwo ministros. Ve, solamente ari ku bakozi para b'Imana un bose. ministerio, Murabona gusa ni y es kuri el ministerio de los ubukozi dos bumwe, olivos. ubukozi bw'iminyera ibiri. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales, Bya por bintu abantu milagros, bashatse pero cyane, donde eso tendrá abapantekote lugar bashaka será abajo ibitangaza, de Elías y ibyo Moisés. bizaba Solo igihe debemos de cya esperar la Mose na venida del Eliya. Señor. Gusa dutegereje ¿Por qué? kuza k'umwami, Él dice, Kuki? solo debemos de esperar la venida del Señor. kuko yavuze gusa ngo Y tugomba habla gutegereje que kuza k'umwami, Moisés y Elías son los kandi que avuga ngo Mose van na a llevar a Eliya cabo y cumplir
nibo bazaba barimo bakora esto de los basohoza ibi byose y todo lo de la lluvia by'ibitangaza tardía y todos los 144.000, n'imvura porque y'itumba lo ibyo que byose es ni ibihumbi ijana na el mirongo ine na séptimo bine sello, que es la venida del kuko Señor para la icyo iglesia, ikimenyetso es cya la karindwi séptima ari cyo trompeta, ukuza que son k'umwami ku Moisés y itorero Elías para Israel, umugeni porque el ni Hijo del impanda ya Hombre viene karindwi con ariyo sus mose ángeles. na eliya ku isirayeli kuko umwami Solo azanye esperen, guarden n'abamarayika be sus lámparas aderezadas, dutegereje todas gusa llenas completamente amatabaza de yanyu akomeze aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo. yejejwe yuzuye amavuta ni ukuvuga ngo Oren muzuye cada umwuka hora, wera no cada día, cada musenge buri hora. saha Solo ntabwo ari guárdense buri munsi ni listos, buri saha estén listos, sean dulces. mukomeze mube mwiteguye y mwiteguye mukenyeye Miren, muri escribe ahí maso abajo la visión de la carpa yandikaho umunsi y murebe los milagros. iyerekwa Por ry'ihema consiguiente, n'ibitangaza en el mu yandi cumplimiento de la magambo visión de la carpa, mu gusohozwa verían kw'iyerekwa un ry'ihema ministerio de un hazabamo ministro ubukozi en donde el bw'umukozi Espíritu Santo estaría operando w'imana esos umwuka wera ministerios. azaba arimo akoreramo Y ahí ubwo bukozi estaría llevando a kandi cabo aho primero la predicación hazaba y harimo la hakorwa mbere enseñanza, ukubwiriza ko ubutumwa para bwiza luego, n'inyigisho entonces kugira Dios ngo hanyuma vindicar ese ministerio. imana Ahora miren izahamye un rero ubwo escrito bukozi buhamiriza aquí murebe que nos dejó icyo yanditse aha de un yadusigiye aha estudio bíblico. mu nyigisho zimwe za Le bibiliya colocaron yahashize como tema, ese día tenía como tema isomo el uwo evangelio munsi yari eterno isomo para ryari predicarlo a los ubutumwa moradores de la bw'iteka tierra. kugira ngo Y bubwirizwe abatuye isi ahí escribe, yose aho yandika es la predicación del juicio del ni sexto sello ukubwirizwa por kw'ibihano los dos bw'ikimenyetso olivos, Moisés y Elías. cya gatandatu antes imyera ibiri mose Le na será Eliya ariko revelado a mbere la yaho iglesia novia bajo itorero el umugeni séptimo sello rizahishurirwa todo el munsi y'ikimenyetso juicio cya que va a karindwi venir a los moradores rizahishurwa de la ibihano tierra, byose bigiye kuzira abatuye isi que es murabona lo mismo ni que kimwe el sexto sello, que son los dos olivos, Moisés y Elías. ikimenyetso cya Es gatandatu el mose na séptimo Eliya sello, la venida del Señor. ni ikimenyetso cya para la karindwi iglesia kuza novia. k'umwami Y ku itorero como umugeni en la venida del Señor kuko están ukuza esos k'umwami ministerios, por eso es que el harimo ubwo pueblo hebreo, bukozi cuando vea rero abaheburayo nibabona en we medio de la iglesia novia, verán, pero si hagati este es, y'itorero umugeni ¿por bazavuga qué ati lo van a ariko uyu ni we identificar? bazamumenya Porque gute kuki bazamumenya estaría el kuko muri ministerio we de Moisés y de Elías, hazaba harimo que ubukozi es bwa para mose na Eliya Israel. ari bwo bwa Ahora isirayeli vean que noneho murabona ko en la página 369 del libro muri 369 mu gitabo Los Sellos, cy'ibimenyetso Él dijo birindwi yaravuze ati que yavuze ko esos ministerios ubu bukozi estarían buzaba predicando bubwiriza y que las personas estarían escuchando, porque la tercera Barimo etapa es bumva para todos los grupos. kuko gukurura kwa gatatu todos ku matsinda como yose Yo he kandi dicho, todos kuko me nababwiye tienen que escuchar, bose Todos los mugomba grupos, kunyumva todas las personas, amatsinda yose todas las naciones abantu bose tienen que ibihugu escuchar la voz byose del Hijo de Dios. bagomba del Hijo del kumva Hombre en ijwi este ry'umwana tiempo w'imana ijwi ry'umwana w'umuntu Para muri iki que gihe cy'iherezo Escuchen la kugira ngo advertencia para luego bumve el juicio. ukuburirwa Por eso es que él kugira dice ngo allí, nyuma hakurikire ibihano habían niyo estado mpamvu en avuga cultos hariya como este. babaye mu materaniro Miren, nk'aya página 369 del libro de los sellos en español dice, ahora fijémonos mu gitabo en los cy'espanyoli últimos dos noneho versículos murabona de Apocalipsis imirongo 6, ibi ya o nyuma sea, y'ibyahishwe gatandatu lo que ni sucederá ukuvuga ngo con los que ibizaba hicieron mofa y se rieron de la abantu predicación de basetse la palabra vindicada bakoba del Dios ukubwirizwa viviente. kw'ijambo rihamirijwe Escribe ahí, ry'imana nzima Elías, yandikaho Eliya encima vindicada, hejuru wahamirijwe esos profetas estarán allí abo bahanuzi y harán toda bazaba clase bari de aho milagros. bazakora Oscurecerán ibitangaza el sol, by'uburyo ahí a bwose la derecha escribe bazazimya sol, izuba iburyo yandika izuba y todas esas cosas a través de ese tiempo. kandi ibyo byose bazaba Luego babikora muri aquellos icyo gihe clamarán a las piedras y a los montes abo que rero los bazatakambira escondan de la imisozi misma n'amabuye palabra de la ngo cual antes bahishe se habían rya burlado, jambo rimwe porque ahora rimwe lo podían bakobye ver que mbere venía. Pero vean, noneho ya bashobora kubona ko aje murabona sería demasiado de tarde. bazaba kera bakererewe Decían escondernos de la ira del Cordero. Era la bazavuga ngo palabra. duhishe Ellos umujinya se habían w'umwana burlado de w'intama la ni palabra, ijambo y ahora allí estaba basetse la bakoba palabra ijambo encarnada. none Encima ijambo escribe ngiri Moisés. ryambaye umubiri hejuru yandika ngo mose Y en un estudio bíblico mu nyigisho za bibiliya que está esta porción mu masomo arimo uyu mugabane ahí en el
la primera oración ahí, donde dice, mu y isengesho se rya rieron de mbere la aho predicación de la yavuze palabra ati vindicada del Dios viviente, basekaga allá a la ukubwiriza derecha ko escribe, ijambo ry'imana de Moisés y rihanijwe Elías. ry'imana nzima O yandika sea, ngo se habían ijambo rya burlado, mose se na habían eliya reído de ese n'abakobanyi ministerio, de ese basekaga ministro, ubu bukozi de esa uyu persona en mukozi donde w'imana en él uyu Dios muntu estaba cumpliendo muri we la imana yarimo segunda venida del isohorezamo Señor, en donde el ukuza Espíritu kwa Santo kabiri estaba k'umwami operando los ministerios de aho Moisés y Elías. umwuka wera Tan arimo sencillo akorera mu como bukozi eso. bwa mose na Se eliya estaban burlando byoroshye cyane gusa del nk'uko instrumento, basekaga ¿ves? bakoba igikoresho Pero- murabona ariko de quien se estaban burlando y se estaban ninde y estaban bakobaga ninde criticando y basekaga haciendo mofa era Ba- de Dios. baneguraga nde bamukoba en él. Es imana como en el tiempo kuko de imana Samuel, yari muri we cuando Igihe cya Samuel. rechazaron a Samuel. igihe banze dijo, samweli No te preocupes, imana Samuel. yaramubwiye iti No te han ntugire desechado ikibazo a samweli ti. we Me han ntabwo ari wowe desechado a mí. banze Ahora, Nije cualquiera dirá, banze. pero ¿cómo? Urabona? Yo no te estoy Umuntu yavuga desechando a ati ti. gute No, no es a ti, es a imana Samuel. imana ntabwo Pero yo estoy en nakwanze Samuel. ni samweli Por naze si consiguiente, wowe me estás ariko desechando a imana mí. yari muri samweli ndi muri samweli rero nije muri mwanga murumva Ellos se habían murabona mofado bo basetse grandemente de esos bakoba profetas. cyane ahora había abo venido la bahanuzi palabra encarnada. none Y ijambo escribe rije ahí, ryambaye en el umubiri ángel de yandikaho Jesús, muri marayika Moisés y wa Elías. yesu O sea, en Mose la na segunda Eliya. venida del Señor. Y escribe a la derecha la palabra kuza kwa encarnada kabiri hacia k'umwami arriba. iburyo yandika ijambo ryabaye umubiri hejuru ¿Por qué no se arrepintieron? No kuki pudieron. batihanye Ya era babishoboye. demasiado de tarde. kera bari Y ellos conocían muy bien bakerewe el castigo que les esperaba. kandi bari bazi neza ibihano bibategereje Habían oído todo eso. ibyo Ahí byose a la bari izquierda se escribe, barabyumvise habían oído lo que ibumoso venía. iburyo yandika ngo ¿Por qué habían oído lo bari que venía? barumvise Porque habían ibije escuchado kuki bumvise todo ibyari el byaje tiempo, kuko bumvaga todas las batega amatwi pláticas, buri gihe todas las enseñanzas, ibiganiro todos los byose mensajes de los inyigisho viernes, de los zose domingos, de los ubutumwa sábados, bwose de las pláticas bwo con los kuwa gatanu bwo ku trabajadores, de las isabato bwo ku pláticas por la cyumweru mañana, n'ibiganiro hamwe a las 6 de la n'abakozi mañana, todas las ibiganiro bya mu pláticas, gitondo todo saa lo habían escuchado. ibiganiro bibanza Ellos mu habían gitondo estado en n'ibindi cultos biganiro como byose este. barabyumvaga Ya bo sea babaye mu presente, materaniro ya nk'aya sea en baba audio, ya sea en los bahibereye videos, cyangwa se ya ari sea cuando se amawudiyo retransmitía. amavidewo Ellos habían cyangwa se aho escuchado bakorera taransimisiyo bo y habían barumvaga escuchado todas esas cosas. No había forma bari de barumvise ibintu escapar byose de la advertencia. ntabwo barafite uburyo bwo gucika uko kuburirwa Ellos sabían que estaban Bo encarando bari las bazi mismas cosas que esos profetas habían predicho. ko bahanganye O sea, na cya kintu sabían abahanuzi en bavuze ese kitaraba momento bari en muri donde uwo el mwanya juicio divino bamenya estaba cayendo sobre ellos. Sabían que ibihano exactamente aho bizarimo eso bibagwaho bari bazi era neza lo ko que ibyo esos profetas, o sea, ari ese byo ministerio de Moisés y Elías, abahanuzi habían dicho. ubukozi bwa mose na Y eliya en bwari ese bwavuze momento, cuando kandi ese ministerio estaba hablando todo muri uwo eso, mwanya decían, pero si a mí no igihe me ubukozi pasa nada. bwavugaga A ibyo mí no byose me mira, barimo habló bavuga así, ngo todavía nta estoy cyambayeho bien. Bueno, yamvuzeho ibintu ahora n'ubu en este ndacyaguwe momento, neza ya aquí el yego hermano Branham, noneho muri el icyo gihe Espíritu noneho Santo ya data mu mwuka le wera revela y él aho nos lo da a conocer aza que en este tiempo ya sí abahishurira se estaba cumpliendo yerekana eso ko que ese noneho ministerio había ubwo hablado birimo birasohora con bya relación a ubukozi aquellos bwari bwavuze burladores, bijyanye personificadores. n'abari bose b'abakobanyi n'abigana pero lo habían rechazado. ariko bari bamwanze Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. basuzuguye imbabazi Y ahí a la z'imana derecha bwa escribe nyuma misericordia iburyo yandika ngo ibambe por última imbabazi vez. z'ibambe Y bwa abajo escribe nyuma Elías y Moisés. munsi El que yandika ngo recibe su mose na mensaje eliya recibe uwemera misericordia. akakira ubutumwa bwabo yemera imbabazi z'ikirenga ibambe Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda iyo umuntu yanze Ese juicio. imbabazi ikibe kimusigira gusa n'ibihano allí mu a la derecha bitekerezeho dibuja iburyo una estrella de hashushanya inyenyeri imwe ya dawidi Entonces allí se encontraba, no tenían ni en dónde noneho esconderse. bahanganye La nabyo Biblia dice, bahuriye aho decían ntaho los montes y a las banakwihisha peñas, caed sobre bibiliya ivuga ngo nosotros bazabwira ibitare y n'imisozi ngo escondernos mutugweho de la cara de aquel que está muduhishe sentado sobre el trono. mu maso Y huriya los jueces wicaye también ku escriben ntebe el trono de David y'ubwami y de la ira del Cordero. yandika ngo Escribe umucamanza León. y'ubwami Ellos ya trataron de dawidi arrepentirse, yandikaho pero umujinya el w'umwana Cordero ya había w'intama venido intare para reclamar a los suyos. bashatse kwicuza Ellos clamaron bihana ariko umwana a w'intama yari los amaze montes y a kuza las piedras, yajyanyabe reinos y gobernantes. batakambira imisozi Oraron, pero n'amabuye las oraciones yandika ngo fueron hechas muy tarde. abayobozi n'abayobozi Escriben, no bakuru había sangre en el batangira propiciatorio. gusenga ariko bakerewe ntiyakiriho No amaraso ku ntebe y'ihongerero creyeron tampoco
cuando él les ntibize había ndetse predicado y les había dicho igihe yarimo que ya abigisha el trono akababwira ngo del cielo celestial de la intebe séptima yo dimensión mu era ijuru un trono de juicio, mu kirere cya porque karindwi ya yabaye se había intebe levantado y'ibihano del trono del Padre kuko kera y ahora no yari era un amaze kuva ku asiento ntebe de ya se misericordia sino un asiento none de ntabwo juicio. ikiri intebe y'imbabazi ahubwo ni intebe y'ibihano Y a la izquierda escribe y'urubanza con Elías y ibumoso Moisés yandika hamwe na mose reclamación, na eliya y reklamasyo escribe el kwaka trono de yisubiza David también. yandikaho intebe Y y'ubwami ya también dawidi ahí a la izquierda más abajito ndetse escribe ibumoso munsi oraciones cyane fuera de yandika tiempo aceptable. gusenga nyuma y'igihe Ahora miren, cyo kwemererwamo. Noneho murebe en el libro de citas, mu gitabo cy'imirongo yakusanyijwe hamwe en la página o el párrafo 13, ku rupapuro 87, paragarafu 13 que corresponde a la 8 página karindwi aribyo 155, biri ku rupapuro rw'ijana ahí nos habla de esa hariya enseñanza, hatubwira kuri izo la nyigisho cual estaría trayendo arizo el Hijo del zizazimo Hombre en su zizanwa venida. Miren, página n'umwana w'umuntu 155, mu kuza párrafo kwe. Murebe ku ijana 1387 dice: Ahora en 55 hacer paragarafu esto he venido aquí 13 con el 8 propósito de 7 enseñar las últimas copas, últimas urabona 7 copas ubu y las naje últimas 7 n'intego yo trompetas kwigisha y los ibyago últimos bya 7 nyuma truenos del libro del n'izabya zirimo Apocalipsis, umujinya w'imana mirándolo juntos en esta hora en que n'impandandwi vivimos, zo siguiendo mu la byahishuwe apertura de yohana los 7 sellos, muri iki gihe las turimo 7 edades de la iglesia. bikurikira ukumenwa kw'ibimenyetso Ahí birindwi encima n'ibihe escribe birindwi by'itorero edad de la iglesia, hejuru ahí yandika encima en el ngo margen, hejuru escribe y'itorero una yandika carpa, nyuma ya marije por lo yandika ngo cual ihema no pudiéramos obtener campo para hacerlo, por ariyo lo cual mpamvu yo espero que tan dushobora kubona pronto como yo kubikorera pueda nosotros tegereje vuba cyane podemos obtener un lugar imana suficiente para eso, nitwaronka sea ahantu aquí hahagije en ho gukorera Louisville, ibyo New haba Albany, aha cyangwa o muri sea que Louisville pongamos una carpa New Albany para que nos podamos quedar todo lo que el tuzatushinga ihema Señor nos kugira ngo guíe a hacer. tubashe kuhagira aho ngaho Y ella a la derecha igihe escribe en tuhakorera icyo 2002 umwami atuyobora gukora y escribe carpa. iburyo yandika ngo 2002 yandika ngo ihema Y acá también en donde dice las últimas 7 copas, naha ahí escribe 2002 inzabya también. z'umujinya zirindwi za nyuma aho naho Es un yandika año ngo muy 2002 importante. uwo ni umwaka Y w'ingenzi cyane encima, vean de ese párrafo, escribe las hejuru 7 trompetas, murabona las kuri iyo 7 paragarafu copas, los yandika 7 ngo truenos. impandandwi inzabya escribe la zirimo enseñanza en la umujinya carpa, ndwi Es guhinda igual. kurindwi inkuba inyigisho Los zitangirwa mu 7 ihembe ibyo truenos. byose bihwanye no Y guhinda escribe kurindwi también kw'inkuba copa y escribe también las 7 yandika kandi ngo trompetas. inzabya yandika kandi impandandwi Y kandi en un escrito mu cyanditswe kimwe mu yanditse también nos aho naho colocó, adushiriraho está al lado de ese mismo párrafo que le pusieron en un hafi estudio paragarafu bíblico, yahashize esa misma cita, mu masomo ya y bibiliya escribe a la yahashize wa derecha murongo uyu las iburyo 7 yahanditse copas, los 7 truenos, inzabya los ndwi 7 guhinda las 7 kurindwi copas, inkuba las 7 inzabya trompetas, ndwi los 7 truenos, z'umujinya w'imana los 7 impandandwi sellos, guhinda kurindwi las inkuba 7 edades, ibimenyetso birindwi y escribe ibihe la birindwi carpa by'itorero catedral. yandikaho ihema rinini Vuelvo a karpa leerlo, las katedrali 7 copas, ndongera mbisoma las inzabya z'umujinya 7 w'imana ndwi trompetas, los 7 impanda truenos, ndwi los 7 guhinda kurindwi sellos, inkuba las 7 ibimenyetso edades, birindwi ibihe y birindwi escribe by'itorero también la carpa catedral. O sea, todo yandika kandi ngo ihema rinini sería karpa llevado a katedrali cabo ni ukuvuga ngo byose allí. bizarimo bikorerwa aho Y miren también aquí en otro estudio bíblico, nimurebe n'aha kandi mu yandi masomo ya bibiliya escribe yandika la iglesia del Señor Jesucristo, itorero ry'umwami yesu Israel, kirisito el Medio Israeli, Oriente y todas las uburasirazuba bwo naciones hagati n'ibihugu depende byose de la segunda venida del bishingiye Señor. ku kuza kwa kabiri k'umwami Vuelvo a leerlo. La iglesia del Señor Jesucristo, Israel, itorero el ry'umwami Medio yesu kirisito Oriente na y isirayeli todas las naciones uburasirazuba bwo depende hagati la n'ibihugu segunda venida byose del Señor. bishingiye ku kuza Y kwa ahí, kabiri eso fue k'umwami encima del tema, hejuru y el y'isoma aho tema ngaho era niho la yashize predicación del isomo Evangelio del ryari Reino. ukubwirizwa k'ubutumwa Y a bwiza bw'ubwami continuación, luego del tema, No, escribe no para gukomezwa la kw'iryo séptima somo nyuma dispensación del yaranditse reino. kuri dispensation ya karindwi y'ubwami Y abajo del ya tema, nyuma munsi y'isomo él escribe ¿por Yandika. qué es tan importante
la kuki ari ingenzi predicación del Evangelio del ukubwirizwa Reino k'ubutumwa bwiza bw'ubwami para traer kugira la ngo- fe de rapto kugira sobre ngo la venida del Hijo azane del Hombre. ukwizera kwizamurwa ku kuza k'umwana w'umuntu. ¿Por qué es tan importante la predicación del Evangelio del kuki ari Reino? ingenzi Para kubwirizwa traer k'ubutumwa bwiza la fe bw'ubwami de rapto kugira ngo azane kwizera sobre la kwizamurwa venida del Hijo del Hombre. ku kuza k'umwana w'umuntu. Y también en una libreta ndetse no mu escribió kandi gakayi yanditsemo para predicar las últimas kugira ngo copas abwirize za siete nzabya z'umujima trompetas y los za nyuma últimos 7 truenos mpandandwi ndetse de Apocalipsis, no guhinda pero lo kurindwi abrevió kw'inkuba AP, kwa nyuma kw'ibyahishuwe aho que es yandika la AB continuación a los ariko 7 sellos gukomezwa y las 7 edades kw'ibimenyetso de la iglesia, birindwi n'ibihe birindwi o en by'itorero una carpa, mu vuelvo a leerlo, ihema rimwe para predicar Ndongera las mbisome. últimas copas, kugira ngo 7 abwirize trompetas inzabya y los z'umujima últimos za 7 nyuma truenos de impandandwi Apocalipsis, za que nyuma es la no guhinda kurindwi continuación kw'inkuba kwa nyuma a los 7 kw'ibyahishuwe sellos ariko y gukomezwa las 7 edades de gukomereza la iglesia, o en una carpa. kw'ibimenyetso birindwi ndetse n'ibihe birindwi by'itorero mu ihema. Ahora él sigue diciendo aquí, noneho akomeje O sea, ahavuga ati vuelvo al No, mensaje lejos. que estoy leyendo, nsubiye ku butumwa saludo a narimo ministros, soma o sea Gracias que por no la cosa podemos divina. esperar o decir no enseguida kuvuga ngo que se ntabwo inaugure twategereza en la primera Chavo, ocasión trabajo. empezaron los milagros. rikicyegurirwa umwami rikicyegurirwa imana estaba bwa mbere esperando eso. ibitangaza bitange Se pudo bitange haber desilusionado. abari bategereje ibyo abo Pero más bien barihenze es que la persona está bacitse esperando otra n'intege cosa. ariko Los escogidos, la iglesia novia, uwo no. bari bategereje ibindi escogidos intore Han z'umugeni dicho, itorero umugeni esto era oya lo que yo estaba intore esperando, zaravuze esta ati revelación, este milagro tan ibisubizo nari grande, ntegereje que es nari la ntegereje revelación de los truenos. guhishurirwa aricyo gitangaza gikomeye ariko Pero guhishurwa miren ko otro guhinda milagro más que kurindwi era que iba a decir. kw'inkuba dore ikindi gitangaza hagiye kuvuga Enseguida que se inaugure, en la primera ocasión empezaron los Bakavuga milagros. ngo O sea que podrán decir las personas, bakibwegurira imana bwa mbere hatangira ibitangaza abo ni esperar abantu que bamwe eso sea así. Y dice, aunque sí, abari porque bategereje ko el bimera milagro nubwo byaba es que bityo esté levantada, ibitangaza o sea, la gran carpa. byarakozwe Ese va a ser el milagro grande, nuko ihema o sea, ryubakwa físico, icyo ni cyo- y podemos Gitangaza decir que gikomeye comenzó con kikorwa un milagro cy'umubiri. físico. ¿Cuál? El, mu gitangaza gifatika La construcción cy'umubiri de la gran carpa niho catedral. byahereye iki dice cualquier kubakwa persona que diga, kw'ihema rinini oye, gara pero carpa yo no veo catedral. ningún milagro aquí. umuntu wese yavuga ati Párate en la ariko njye nta calle. gitangaza ndimo mbona Estás aha muy cerca. Es que estás debajo Jagara del ku muhanda milagro. ni hafi O sea, estabas dentro. abari hariya bari Párate munsi afuera y mira a y'igitangaza ver si no abari es un imbere milagro. hagarara hanze Eso va a urebe niba ser un atari milagro igitangaza porque va a ser la icyo kizaba materialización ari de lo que ya fue hablado. kuko O ni sea que sí, ugusohozwa comenzó kw'ibyavuzwe kera esta tercera etapa y Yego. la enseñanza bajo Ukura kwa carpa gatatu con el milagro grande físico y es n'inyigisho la construcción del zitagirwa mu lugar ihema en donde zatangiye la columna de n'igitangaza fuego estaría gifatika ariko manifestado. kubakwa kari ahantu en medio aho de la iglesia inkingi novia. y'umuriro izigaragariza hagati mu itorero Así que los umugeni milagros algunas veces nuko rero ocurren ibitangaza y las personas rimwe na rimwe algunas bizaba veces no se dan cuenta rimwe na rimwe abantu porque ntabwo batahura solamente kuki él gusa viene por su novia, él viene por los escogidos. Solamente aje los ku escogidos mugeni we ku ntore ze comprenderían ni y intore ze zonyine entenderían gusa ese zizasobanukirwa milagro tan zisobanukirwe grande que es lo Iki que él está gitangaza llevando a gikomeye. cabo en este tiempo final, aricyo dándonos la fe de rapto. arimo akora muri iki Por gihe eso en el cy'ihurizo mensaje del sello de kuduha Dios, kwizera kwizamurwa él niyo nos mpamvu dijo allí ubutumwa bwitwa ikashe y'imana yaratubwiye en la hariya página ku rupapuro 27 de este mensaje, rwa makumyabiri en na alguna karindwi muri ubu parte butumwa habrán algunos que lo van ahantu a captar. runaka Correcto. hariho bamwe bazabicakira No sé cuántos bazabyumva serán. ni ukuri Porque dice Sinzi que umubare así wabo como fue bazaba en ari los días de bangahe Noé, así ariko también yaravuze ngo será byameze en mu la gihe cya venida del Hijo nowa del Hombre, niko cuando 8 bizaba almas mu fueron gihe cyo kuza salvas. k'umwana w'umuntu Así que ubugingo bw'abantu no sé umunani yo bwakijijwe cuántos lo captarán, ubwo rero pero njye habrán sinzi ngo ni bangahe algunos que bazabyumva neza arreglarán su ariko lámpara. bazabaho bamwe Eso es todo. bazatunganya Es amatabaza tiempo de yabo arreglar la n'ibyo lámpara. gusa nuko bimeze ni igihe cyo Habrán gutunganya algunos amatabaza que sí hazabaho estarán bamwe yego bo con sus hazaba lámparas derechas amatabaza yabo y llenos yogeje del aceite, llenos del Espíritu atunganyije Santo, yuzuye captando asendereye amavuta la visión, umwuka wera bacakira captando bumva neza todo lo iyerekwa que Dios prometió que sería bakapta dado bumva en basobanukirwa esa byose gran by'imana carpa yasezeranije catedral, ko bizatangirwa mu ihema toda la rinini rya revelación karpa katedrali que está teniendo el Señor en kumva su venida neza para ugakapta la guhishurwa iglesia kose umwami novia. yari afite mu kuza kwe Porque ku itorero en el ry'umugeni predicar y kubera ko enseñar mu es que las kubwiriza no ovejas kwigisha
oyen niho la intama voz. Ha zumvira sido para mí un ijwi privilegio muy grande kuri nge y una bendición muy Yabaye grande ihirwe. poder en esta ocasión n'umugisha ukomeye cyane kuba muri uyu mwanya traer esta enseñanza mbasha kubazanira izi nyigisho en el muri predicar iri somo y enseñar. mu kubwiriza no kwigisha nimwo intama zumvira Con ijwi. nosotros nuevamente hamwe natwe bundi bushya dejamos al Sigane misionero na internacional missionnaire Miguel mpuzamahanga Bermúdez Miguel Marín. Continúen Bermúdez pasando Marín. un día mukomeze feliz, mugire lleno de las umunsi bendiciones w'ibyishimo de Dios. En usendere el imigisha predicar y y'Imana enseñar es que las mu ovejas kubwiriza no kwigisha oyen nimwo intama la voz. zumva Dios les ijwi. bendiga y Dios les Imana ibahe guarde umugisha a todos. kandi Imana ibarinde mwese.